Hola, hoy quiero compartir contigo el mensaje más importante que alguien puede recibir en esta vida, y este es el Evangelio de Jesucristo. Este mensaje no es solamente una idea, la realidad es que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y para explicarlo, quiero que sigamos una secuencia con 4 preguntas claves. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Y cómo debemos responder? Y en esta ocasión solo me voy a enfocar en cómo lo expone el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Así que primero vamos a enfocarnos en Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia dice que Dios es el creador de todo. Y el apóstol Pablo también lo aborda en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto significa que todo lo que existe refleja la gloria y el poder de Dios. Pero Dios, además de ser creador, no solo es el creador, sino que Él también es santo y justo. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 6 nos recuerda que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto revela su justicia y su justicia, Dios en su justicia significa que no puede ignorar el pecado. Sin embargo, su santidad también muestra que Él es perfecto, digno de toda nuestra adoración y de nuestra obediencia. Dios es como creador nuestro soberano rey, nuestro soberano gobernante, y todos estamos llamados a vivir bajo su autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, vamos a hablar de nosotros a la luz de lo que también dice el apóstol Pablo de los Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 es claro cuando dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cada ser humano, todos los seres humanos hemos fallado, me incluyo, hemos fallado en cumplir con los estándares perfectos de Dios. Y el pecado, mis queridos, no es solo lo que hacemos mal, es una rebelión contra Dios, contra el Creador. Romanos capítulo 1 dice también el apóstol Pablo, versículo 21, que aunque conocemos a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le damos gracias. En lugar de eso, nos hemos apartado hacia ídolos y hemos seguido nuestros propios deseos, nuestros propios placeres. Y este pecado, mis queridos, tiene consecuencias no temporales, sino consecuencias eternas. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte no solamente es una muerte física, sino que es la separación eterna de Dios. Sin embargo, aquí viene lo asombroso, que aunque estábamos condenados, Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia no nos dejó sin esperanza. Y aquí es donde entra el corazón del Evangelio, donde respondemos a la pregunta de ¿qué ha hecho Cristo? Lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 5:8, lo resume maravillosamente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún culpables, Cristo murió por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, vivió una vida perfecta y tomó sobre sí, o sea, imagínate, Él viviendo una vida perfecta, sin pecado, tomó sobre sí la pena que nosotros merecíamos por nuestro real pecado. Y Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un favor inmerecido mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y sabes qué es esto? Que Él tomó nuestro lugar, Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar con su muerte. Y lo más maravilloso de esto es que Jesús no solo murió, sino que resucitó. Romanos capítulo 4, versículo 25 declara que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto significa que su sacrificio fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios y darnos nueva vida, porque ustedes podrían pensar, bueno, ¿y por qué simplemente si Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, no nada más nos perdona? Porque si solamente nos perdonara así como así, ya no sería justo. Tenía que haber un pago y eso Jesús en su amor lo dio para darnos a nosotros perdón y salvación. ¿Y cómo debemos nosotros responder? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo respondemos a este mensaje? Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10 nos da la respuesta que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto implica dos cosas. Implica arrepentimiento y fe. El arrepentimiento significa reconocer que hemos pecado, que nos hemos apartado de Él y debemos apartarnos de el pecado y volvernos a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar plena y completamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no en nuestras propias obras. No es en lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso es que hoy, mis queridos, Dios te llama a arrepentirte y a creer en el Evangelio. El Evangelio es esta buena noticia. No esperes más. Romanos capítulo 10, versículo 13 promete que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que este es, en pocos minutos, el mensaje del Evangelio. Dios es santo. Nosotros somos pecadores. Cristo es el Salvador y Él te llama a responder en arrepentimiento y fe. Si hoy reconoces que necesitas a Cristo, clama a Él en oración. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que muchas gracias por escuchar. Si tienes preguntas, quieres saber más, pues no dudes en escribirme aquí en los comentarios para que podamos continuar en este camino de conocer más a nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Juan 17, 17 dice que Jesús oró, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dios te bendiga y estamos para servirte.